Hace algunas semanas que dejamos en pausa nuestra serie de Apocalipsis. Así que permítame ponerle en contexto de lo que hemos estado viendo para que podamos tener una línea clara de lo que vamos a hablar el día de hoy también. Nos encontramos en la serie de Apocalipsis, a la cual titulamos Victoria, una carta de amor en tiempos de crisis. A grandes rasgos, de forma bastante general, hemos estado considerando la gran victoria final de Cristo y de su pueblo. Es por eso que hemos titulado a esta serie Victoria, la victoria de Cristo y la victoria de su pueblo. Hemos dicho también que el libro de Apocalipsis es un libro que presenta esta victoria final de Jesucristo en bucle, es decir, se repite una y otra vez el mismo gol desde distintos ángulos de cámara para que podamos apreciar un poco mejor el panorama de la gran victoria de nuestro Señor. Ahora bien, si nosotros notamos el libro de Apocalipsis desde el principio hasta el final, nos daremos cuenta que cada ciclo o cada bucle de repetición del gol contiene el número 7 como marca de inicio y marca de fin de la trayectoria de ese gol o de esa victoria de Cristo. Nosotros vemos en primer lugar las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y, como veremos hoy, las 7 plagas derramadas por 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. ¿No le parece significativo el número 7 de principio a fin? Es el mismo gol, es desde distintos ángulos para que contemplemos la gran victoria del Señor. Ahora bien, durante nuestro último mensaje, ya hace algunas semanas, justo al final del mensaje, desde el capítulo 14, verso 14 al 20, vimos al Señor apareciendo en victoria definitiva. Vimos al Señor en ese texto aplastando a sus enemigos. De hecho, el título que podríamos destinar para esta sección es la siega, la gran siega de la tierra, donde el Señor se para en la tierra y empieza a cegar, a separar al trigo y a la cizaña, y finalmente a llevar a aquellos enemigos, a sus enemigos, al lagar de la ira de Dios. Dice el verso 20 al final: y del lagar, cuando el Señor aplasta a sus enemigos, del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Ahora, hermanos, hay algo de lo cual debemos estar seguros desde esa sección que estudiábamos la última vez que estudiábamos esta sección. Debemos estar seguros de que Dios es paciente con el pecador, ¿no es cierto? Dios es paciente con el pecador, pero de ninguna manera, y perdone que sea enfático ahora porque es importante, de ninguna manera el Señor será indiferente hacia el pecado. Repito eso, el Señor es paciente con el pecador, pero de ninguna forma el Señor tendrá indiferencia hacia el pecado. Hermanos, Dios es un Dios paciente que aplaza el castigo, que da oportunidades, que tiene paciencia, y en su paciencia está concediendo tiempo para que este mundo obstinado en su pecado se arrepienta. Pero, hermanos, aunque Dios es tardo para la ira, jamás tendrá por inocente al culpable. Así que al final de la historia, al final de la era presente, cada uno será puesto en su lugar. ¿Me sigue, hermanos, hasta aquí? Cada persona será puesta en su lugar. Cuando llegue el día final, cada uno tendrá lo que merece. Lea conmigo Romanos capítulo 2, versos 4 al 9. Simplemente quiero remarcar esto bien como parte de la introducción al mensaje. Dice el apóstol Pablo: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? O sea, esa paciencia que Dios tiene te guía al arrepentimiento. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido,
Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Escuche lo que dice ahora. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, Dios dará vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, Dios dará ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. ¿Queda claro ese texto, hermanos? Hermanos, hay un día señalado en la agenda del cielo para ajustar cuentas con la humanidad entera. Dios ha destinado un día, el día final, donde Él va a ajustar cuentas con toda la humanidad. Hay un día en que el justo juicio de Dios será manifestado. No nos quede duda de eso. Dios derramará al final de la historia su santo juicio sobre toda la humanidad. Y eso es precisamente lo que estaremos considerando el día de hoy a la luz de los capítulos 15 y 16. Y alguien puede decir, wow, a veces hemos dedicado una predicación para medio versículo y hoy vamos a dedicar una predicación para 2 capítulos enteros. Así que vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 15 y Apocalipsis capítulo 16, donde vamos a leer detenidamente el texto y después vamos a exponerlo. Dice Apocalipsis capítulo 15: entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo y del testimonio en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Capítulo 16. Oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. También oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol,
y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua del dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del trono, que decía: hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Enormes granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Wow. Hermanos, nos encontramos de nuevo con un ciclo de 7. He dicho que son 7 ángeles que tienen 7 copas que derraman las 7 plagas finales. Y este ciclo de 7 presenta simbólicamente los juicios que cumplirán el propósito justo de Dios de castigar a sus enemigos. La ira de Dios será consumada. Literalmente Dios mismo desde su santo trono pronuncia estas palabras: hecho está. Su ira quedará consumada. Dios, hermanos, tomará venganza contra sus adversarios. ¿Escuchó bien esa palabra? Venganza. El Dios de las venganzas desatará su venganza contra sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Bueno, los moradores de la tierra, que es lo que vemos en este texto. Babilonia, que es la ciudad adúltera. Los aliados del dragón, que son la bestia y el falso profeta. E incluso, hermanos, la ira y la venganza de Dios caerá sobre el mismo dragón, sobre Satanás. Los adversarios de Dios recibirán la ira de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Los adversarios de Dios recibirán la ira de Dios. Y ese es precisamente nuestro primer encabezado del día de hoy. El primer punto de nuestro mensaje: la ira de Dios. La ira de Dios. Hace algunas semanas atrás, estuvimos considerando en el capítulo 11, estuvimos considerando el toque de las 7 trompetas. ¿Recuerda usted ese toque? Donde los 7 ángeles tocan las 7 trompetas. Dijimos que estos 7 toques o estas 7 trompetas son juicios divinos sobre la tierra, pero son juicios divinos diseñados para advertir a las naciones. No son juicios finales, son advertencias, son juicios parciales. Es Dios tocando: respondan. Es Dios diciéndole al mundo: oye, mundo, estoy aquí, estoy a punto de venir. Es una advertencia.
es un juicio admonitorio, como dice un comentarista bíblico. Ahora, el propósito de los juicios que fueron derramados al sonar las 7 trompetas no es destruir a la humanidad, sino alertar y despertar a los pecadores para que logren comprender que están en peligro y que necesitan volver el rostro a Dios antes de que sea muy tarde. Es Dios llamando a la puerta, es Dios tocando la puerta. Y durante esas trompetas que vimos crisis económicas, vimos desastres ambientales, vimos terremotos, tsunamis, vimos pandemias, vimos múltiples guerras que hoy tenemos y que han habido a lo largo de la historia. Por ejemplo, las que hoy tenemos, ¿no? Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, ¿no es cierto? Además, vimos también cómo al sonar de las trompetas, hay días en la historia de la humanidad en los que parece que el infierno mismo se ha desatado sobre algún lugar y los demonios tienen el permiso para atormentar a los incrédulos, para quitarles la paz, para quitarles el descanso, para quitarles el equilibrio, para robarles la decencia. Y eso ha pasado a lo largo de la historia, hermano. Todo lo que estoy mencionando es lo que hemos visto alrededor de la historia hasta el día de hoy. Ahora, permítame decir esto, que creo que puede sonar muy fuerte en algunos contextos, pero necesito decirlo. Todas estas cosas y todo lo que vemos a nuestro alrededor el día de hoy no es al azar, no es un accidente todo lo que estamos viviendo. Aparte de ser muchas de esas cosas producto de este mundo caído o de las decisiones de pecadores que pecan contra otros, aparte de eso, hermanos, también son señales. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, las crisis mundiales, las pestes, las pandemias, las guerras, todo lo que vemos a nuestro alrededor, hermanos, son señales. Forman parte del plan de Dios de forma paciente para llamar a este mundo al arrepentimiento. Todo lo desastroso que vemos en este mundo son sin duda parte de los juicios de Dios sobre esta tierra, pero de nuevo, no son juicios finales. De hecho, Jesucristo lo dijo cuando habló acerca de los días finales. Él dijo: oiréis de guerras y rumores de guerra, pero no os alarméis, porque eso no es el fin. Todavía no ha llegado el fin. Se enfrentará nación contra nación y reino contra reino, pero todavía no es el fin. ¿Me sigue, hermano? Esos son solamente juicios de advertencia contra la humanidad. Son una especie de llamada de advertencia. Es una llamada de Dios para advertir a este mundo. El Señor está alertando a todos para que escapen de la ira venidera. Hermanos, todas las calamidades que vemos constantemente son llamados al arrepentimiento. Así que sí, el coronavirus también fue una llamada al arrepentimiento. Y sí, todos los conflictos bélicos que vemos a nivel mundial son una llamada de parte de Dios para el arrepentimiento, para que el mundo reaccione, para que el mundo abra sus ojos y diga: existe algo más después de este mundo, existe algo más además de este mundo. Lamentablemente, hermanos, como vimos en aquella ocasión que estudiamos los toques de trompeta, ¿recuerda usted los toques de trompeta? ¿Sí? Como vimos en aquella ocasión, en lugar de contemplar las advertencias y arrepentirse, los moradores de la tierra se obstinan aún más en pecar. Es más, se deleitan en pecar. ¿Me sigue, hermano? Constantemente los moradores de la tierra ven las advertencias, ven las llamadas de atención del Señor y se obstinan, se deleitan en pecar. Bueno, se acabó la paciencia. Ese es el punto de estos capítulos que estamos leyendo. Ya se acabó la paciencia. Ha llegado el momento final. Hermanos, los habitantes de la tierra no han querido oír la voz del Señor, no han querido hacer caso a las voces de la trompeta que han estado sonando, haciendo alarma. Así que tendrán que beberse la copa llena con el furor, con el enojo santo de Dios.
Y hermanos, a diferencia de las plagas en Egipto, que fueron solemnes advertencias, ahora viene el golpe final, el golpe definitivo. Estas van a ser plagas con la que se consuma la ira de Dios sobre la humanidad. Lea conmigo otra vez el verso 1 del capítulo 15. Dice: entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas. ¿Qué dice que son? Las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Hermanos, Juan nos menciona aquí esas plagas y luego Juan va a dedicar todo el capítulo 16, por eso es que leímos el capítulo 16, pero Juan va a dedicar todo el capítulo 16 a estas últimas plagas donde se concentra todo el furor de Dios sobre los enemigos del Señor. Y realmente no podemos dedicar mucho de nuestro tiempo a exponer con lujo de detalles cada una de estas plagas, ni señalar de forma determinante todos los aspectos característicos que encontramos en cada una de ellas. Número uno, porque perderíamos mucho tiempo, no tenemos el tiempo suficiente para eso. Pero número dos, porque creo que hay más al contemplar el cuadro completo que al contemplar específicamente cada una de las cosas. Así que simplemente quiero mencionarlas. Y hermano, por favor, piensa por un momento en que estas plagas se trata de la ira de Dios derramada hacia el mundo que no quiere oír su voz. ¿Escuchó bien eso, hermano? ¿O puedo ser más intenso? La ira santa de Dios, la venganza del Dios trino que está cayendo sobre la humanidad. La primera, es derramada la copa sobre la tierra y hay, el verso, capítulo 16, verso 2, dice que hay úlceras sobre los siervos de la bestia. La segunda de las plagas, la copa es derramada sobre el mar y se convierte en sangre y se llena de muerte, verso 3. La tercera, los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre, en el verso 4. La cuarta copa es derramada sobre el sol y entonces el sol quema a los moradores de la tierra, versos 8 y 9. La quinta plaga, se derrama la copa sobre el trono de la bestia, es decir, el lugar donde mora la bestia. ¿Cuál es el lugar donde mora la bestia? Bueno, ¿cuál es la bestia? La bestia son los gobiernos del mundo. ¿Cuál es entonces el lugar donde mora la bestia? Todo el mundo. De pronto se derrama la quinta copa sobre el trono de la bestia y dice que se quedan en tinieblas y sus moradores se muerden la lengua de dolor, versos 10 y 11. La sexta copa es derramada y los líderes de las naciones son engañados y seducidos para pelear una batalla que van a perder, por cierto, pero para pelear una batalla en contra de Cristo y en contra de la iglesia, versos del 12 al 16. Y la séptima copa es derramada sobre el aire y entonces viene el juicio final cayendo desde el cielo con poder sobrenatural. Y aquí, hermanos, es el final de la historia, el verso 17 al verso 21. Ahora, repito de nuevo, solo las estoy mencionando, pero yo quiero resaltar algunas cosas importantes viendo el cuadro completo con respecto a estas plagas. Primero, no creo que debamos entender estas plagas de forma literal, obviamente. De hecho, mucho de lo que se nos presenta en estas plagas son descripciones simbólicas que coinciden con momentos del Antiguo Testamento. Usted ve, por ejemplo, usted nota que hay úlceras, que hay un mar y ríos convertidos en sangre.
Usted ve también que hay oscuridad y tinieblas. Usted ve que de pronto viene el juicio final con muerte sobre todos. ¿Me sigue, hermano? Esto es una referencia al Antiguo Testamento, a las plagas finales del Éxodo, pero de alguna forma potenciadas hasta lo máximo. Porque ya no son sobre una nación, sino son sobre todo el mundo. Y hermano, mire esto. ¿En Egipto hubo granizo? ¿Sí o no? Pero ¿de qué magnitud es el granizo que nosotros vemos aquí, hermanos? ¿Cuánto pesa? 45 kilos. Hermano, es una persona cayéndote en la cabeza, literalmente. Por lo tanto, se tratan de representaciones que apuntan al Antiguo Testamento, a momentos donde Dios juzgó a sus enemigos, pero con una magnitud mucho más grande. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se le quede de todas estas plagas. Son manifestaciones de la ira de Dios contra sus enemigos que apuntan a momentos del Antiguo Testamento, solo que magnificados de una forma mucho más grande. Lo segundo que quiero resaltar con respecto a esto es que yo no creo que debiéramos ver estas plagas cayendo de forma secuencial. No es que la 1 va detrás después va la 2, después va la 3, después va la 4, así como en secuencia de forma ordenada. Hermanos, estas plagas, de nuevo, se tratan de un cuadro simbólico que de forma elocuente nos hablan de una completa y definitiva destrucción. De nuevo, hermanos, la idea que quiere transmitir Juan es: la ira de Dios caerá sobre los moradores de la tierra de forma definitiva. ¿Me sigue? Es una forma profética, una forma profética apocalíptica para hablar acerca del fin de todo. Dios derramará su ira sobre toda la humanidad. De hecho, de nuevo, repito, Dios mismo pronuncia desde su trono al final esta palabra: hecho está, ha quedado terminado. Todos los enemigos han quedado rendidos. Ya no hay nadie que se pueda levantar contra Dios. Amén, hermanos, hasta aquí. Ahora, hermanos, hay un día en la agenda divina donde Dios va a derramar su juicio sobre la humanidad. Hay un día en la agenda de Dios donde Dios hará justicia para sí mismo contra sus adversarios. Hay un día en la historia del mundo donde el juicio justo y santo de Dios caerá sobre toda la creación. Hoy es un día de arrepentimiento. Y eso es para todos nosotros, hermanos. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Pero, hermanos, llegará el día cuando Dios se acercará por última vez al ladrón, al mentiroso, al avaro, al lascivo, al borracho, al afeminado. Lo mirará a los ojos y le dirá: hasta aquí ha llegado tu maldad. Hermanos, esto es serio lo que estamos hablando. Las obras de cada uno serán sacadas a la luz. Las obras de cada uno serán examinadas bajo los ojos de fuego del Señor, y cada quien recibirá su pago. Gracias por ese amén entusiasta, hermanos. Los veo muy consternados. Hermanos, hoy es día de arrepentimiento, pero llegará el día, y permítame poner un ejemplo particular. Llegará el día cuando Dios se acercará por última vez al adúltero, al que abandona a su esposa y se olvida de sus promesas, buscando el placer en otras mujeres. Y ese día ya no habrá día para arrepentimiento. Ese día será el día final. Dios se acercará y mirará al pecador a los ojos, y sus ojos de fuego consumirán. El Señor dará el pago a cada uno según sus obras.
¿Escuchó eso que dije? Repito de nuevo. El Señor dará su pago a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo que según sus obras? ¿Acaso no hemos aprendido a lo largo de nuestro tiempo juntos? ¿No hemos aprendido que la salvación no es por obras? ¿Acaso no es la justicia de Cristo la que nos salva? ¿Acaso el pastor se le ha bajado el flipón y ahorita está predicando otra cosa que no es la sana doctrina? Hermanos, ¿qué está pasando? Bueno, sí, la salvación no es por obras. Eso es definitivo, la salvación no es por obras. Pero en el día final, hermanos, Dios examinará las obras de todos. ¿Me escuchó lo que dije? En el día final, nuestras obras serán examinadas a la luz de sus ojos de fuego. Porque, hermanos, son nuestras obras las que dan testimonio de la condición de nuestra alma. Lo que haces expresa lo que eres. ¿Me sigue con eso? No, yo soy cristiano. Bien, pruébame tu fe por medio de tus obras, dice Santiago. Tú no puedes decir que eres de Cristo si tú vives con tu vida apartado de Cristo. Tus obras serán probadas en el día final. Hermano, tu estilo de vida o el estilo de vida de cualquiera de este mundo brota de una de dos partes: o bien de un corazón creyente que adora a Dios y se entrega en adoración por medio de Cristo. Las obras de alguien pueden brotar de ese corazón, de un corazón que ama al Señor, que se entrega a Él, que vive para Cristo, que es un discípulo fiel del Señor. O tus obras, tu estilo de vida puede brotar de un corazón que quiere gobernarse a sí mismo, donde el yo está sentado en el trono y por lo tanto le perteneces a Satanás. No hay un camino intermedio, no hay un purgatorio de obras. Tú no puedes decir, no, pero es que yo estoy a la mitad, yo no sé. No, o eres de Cristo o eres de Satanás. O tus obras reflejan que tu corazón ha sido regenerado y cambiado y ha sido llevado a nueva vida, o tus obras reflejan que eres del diablo. ¿Estoy siendo muy intenso, hermanos? ¿O no? ¿Puedo seguir con más intensidad todavía? Hermano, tu conducta y mi conducta evidencia la fe o la falta de fe verdadera que hay en nuestra alma. Nuestra conducta evidencia si somos de Cristo o somos del diablo. Es por eso que decimos que Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. ¿Me sigue con eso? Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Ahora, volviendo a nuestro texto de la ira de Dios, algunos creen que hablar de un Dios que traerá ira es presentar mal a Dios. ¿Cómo me puedes estar hablando de un Dios de ira, un Dios vengativo, si yo conozco un Dios que es amor, un Dios que es bondad, un Dios que no planea una venganza cruel y feroz contra sus adversarios? Bueno, yo estoy de acuerdo. Dios es amor. Amén. ¿Puede decirlo más fuerte? Amén. Bien. Dios es amor, Dios es bueno. Y hermanos, Dios no es ningún tipo de Dios griego sádico que sonríe mientras quiere asesinar a sus enemigos y se burla de ellos crujiéndoles el cuello. Dios no es un Dios sádico. Pero permítame llevarle al libro de Nahum, capítulo 1, versos del 2 al 10. Dice: Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable.
Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve ante su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se despedazan las peñas. Jehová es bueno. ¿Amén o no? Él es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mira este contraste. Nahum dice, sí, él es bueno, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Sabe por qué Dios no tomará venganza 2 veces de sus enemigos? Porque con una vez es suficiente para aniquilarlos. Una sola vez y quedan destruidos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Hermanos, por cuanto Dios es santo, Él detesta, Él odia con una intensidad infinita todo pecado. Repito eso, Dios es santo, y por cuanto Él es santo, Él odia intensamente todo lo que tenga que ver con el pecado. Por cuanto Él es bueno, y creemos que Él es bueno, ¿no es cierto? Pero por cuanto Él es bueno, Él aborrece la maldad, porque la bondad es lo contrario a la maldad y debe ser condenada. Por cuanto Él es justo, Dios como juez justo no puede deleitarse en la injusticia, sino que condena la injusticia. Y finalmente, hermanos, si el Señor no derramara toda su ira contra el mal de este mundo, nunca habrían cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia para siempre. Hermanos, si Dios no barriera contra la maldad de este mundo, entonces nunca habrían cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Así que, hermanos, Él es un Dios que debe mostrar su ira final sobre el mal y sobre todos aquellos que estén ligados al mal. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Esto es aterrador, hermanos. Este cuadro debería de espantar a toda la humanidad, porque el Dios santo y justo mostrará su ira final sobre el mal y sobre todos aquellos que estén unidos y ligados al mal. Ahora bien, hay 2 cosas que debemos decir sobre la ira y el juicio de Dios que será derramado al final de la historia. ¿Quiere escuchar usted esas 2 cosas? Primero, se trata de una alabada manifestación de justicia. La ira de Dios al final de la historia se trata de una alabada, aplaudida manifestación de justicia. Mire el capítulo 16, versos 5 al 7. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú. Y hermano, una pausa. El ángel de las aguas no está allí metiendo su palito en las aguas, jugando con las aguas un rato. ¿Qué estaba haciendo el ángel de las aguas? Estaba derramando la ira de Dios sobre las aguas para que se convirtieran en ¿qué? En sangre, para que hubiera muerte en las aguas. Y el ángel decía: justo eres tú, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas
y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. También oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Hermano, ¿te das cuenta lo que está diciendo el ángel? El ángel está diciendo: tú, Señor, eres justo y ellos se merecen el castigo por su injusticia. ¿Se da cuenta de eso? ¿Sí o no, hermano? Note el texto. El ángel que decía: tú eres justo y ellos se merecen, se lo merecen por su injusticia. Hermanos, la ira final del Señor sobre los malvados no es un acto caprichoso que proviene de un orgullo herido. Ay, es que me ofendieron, ahora los mato a todos. No viene de un carácter egoísta. Hermanos, la ira de Dios es una acción objetiva. Es la conclusión correcta y necesaria ante el pecado y la maldad. Hermano, el mundo que se obstina en pecar y le da la espalda a Dios, se merece el castigo. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? De hecho, nosotros también, si no fuera por Cristo, mereceríamos el castigo. No hay nada indigno en lo que Dios hace. Es así como Él debería actuar. Es correcto, es lo justo. Déjeme explicarlo un poco mejor. Si la lluvia me deja, ¿verdad, hermanos? Obviamente, el castigo debe ser proporcional a dos cosas. Primero, el castigo debe ser proporcional a la gravedad del crimen cometido, ¿no es cierto? ¿Es cierto? ¿Qué se castiga más? ¿Una mentira o un asesinato? Delante de un juez, ¿qué se castiga más? Un asesinato. Bien, hay proporciones en el castigo. Bien, la gravedad del crimen cometido. Segundo, el segundo, digamos, la segunda clasificación del castigo es al valor y la dignidad del ser sobre el que se comete la agresión. Déjeme explicárselo. Es terrible cortar el cuello de un ser vivo, ¿no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, no es lo mismo cortarle el cuello a un pavo para cocinarlo en Navidad que cortarle el cuello a una persona. ¿No es cierto? La gravedad del castigo depende del ser sobre el que se comete la agresión. Si yo le corto el cuello a una gallina o a un pavo, es una menor agresión que si yo le corto el cuello a una persona. ¿Me sigue, hermano, con esto? Bien. Si Dios es el ser más glorioso del universo, si Él es el creador de todo lo que existe, y sin Él nada de lo que existe ha sido hecho, y yo, que soy criatura, he menospreciado su bondad, he insultado su majestad, me he reído en su cara, he ignorado sus derechos, me he rebelado contra su señorío, he transgredido su ley y me he obstinado en llevarle la contraria a Dios. Pregunto, ¿qué castigo merezco? ¿Qué castigo merezco, hermanos? Que me den una palmadita en la espalda y que me digan: vamos, tú puedes mejorar. ¿Qué castigo merezco si yo he hecho todo eso contra el Dios que ha creado todo el universo? Hermanos, merezco un castigo atroz, merezco un castigo terrible. Mire lo que dice, o lo que escribe el pastor Israel Sanz comentando este texto. El pecado es una ofensa directamente contra Dios, y semejante ofensa solo puede tener un castigo que sea justo: el castigo eterno en el infierno. A algunos les parece un castigo desproporcionado y por lo tanto injusto, pero no tienen en cuenta
las dimensiones de su delito. Su problema es que ofender a Dios les resulta como ofender a los hombres. Hermanos, y la última frase: pero la dignidad de Dios es mucho mayor que la dignidad de un hombre. Hermano, nosotros no hemos pecado cortándole el cuello a la gallina. Nosotros hemos querido asesinar a Dios y quitarlo de la escena. Hemos querido robarle su trono, usurpar su lugar, quedarnos en su sitio. Nosotros no hemos querido deleitarnos en el Dios que nos creó para su gloria, sino que queremos robarle la gloria. ¿Qué merecemos? Merecemos el castigo del infierno entero sobre nosotros. Amén. No, a ver, pero es que si tan solo le diéramos una oportunidad más a esas personas, yo estoy seguro que con una oportunidad más, seguro que se arrepentirían. Ojalá Dios tuviera más misericordia. Hermanos, la humanidad peca, la humanidad peca, la humanidad peca y la humanidad sigue pecando. Aún si Dios derrama sobre ellos advertencias y juicios, la humanidad se opone. Aún si Dios, siendo el juez santo, derrama su ira sobre los pecadores, aún así la humanidad blasfema contra Dios. Mire el capítulo 16, verso 9. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Recuerda la plaga donde es derramado la copa sobre el sol. Los hombres fueron quemados con el intenso calor. ¿Y qué hacen los hombres? Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Él. La humanidad peca y sigue pecando. Capítulo 16, verso 10. Y todos se mordían la lengua de dolor cuando hubo oscuridad sobre la tierra. ¿Y qué hacían la humanidad? Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Capítulo 16, verso 21. Cae el granizo los aplasta, pero ahora dice: y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. ¿Me sigue, hermano? Así que, queridos hermanos, repito de nuevo este punto que estoy diciendo. La ira de Dios es una aplaudida manifestación de justicia. Ellos se lo merecen. Han actuado injustamente. Ellos se lo merecen. Y tú mereces ser honrado. Eso es lo que cantan los ángeles. Lo segundo que vemos aquí, lo segundo que podemos decir sobre la ira y el juicio de Dios, es que es una manifestación de la gloria y el poder de Dios. Dice el capítulo 15, verso 8: el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Hermano, note esto por un momento y le pregunto: ¿cuándo es que el lugar de la presencia de Dios se llenó de la gloria de Dios y de su poder? ¿Cuándo? Según el texto, ¿cuándo? Dice: el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que ¿qué? Terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Por lo tanto, ¿cuándo es que el lugar de la presencia de Dios se llenó de gloria, de esplendor y de poder? ¿Cuándo? Cuando Dios estaba castigando a la humanidad por su pecado. Hermanos, esto es duro lo que estamos hablando hoy. Yo lo sé, es muy duro. Pero hermanos, Dios es hermoso en la hora de su venganza. ¿Escuchó bien lo que le dije? Dios es hermoso
cuando aplica su venganza sobre sus enemigos. Él es glorioso al salvar a los pecadores, pero también Él es glorioso cuando derrama su ira sobre los malvados. El brillo de su gloria, hermanos, se muestra en cada uno de sus atributos. Brilla en su amor, su gloria brilla en su santidad, su gloria brilla en su misericordia, su gloria brilla en su bondad, pero también su gloria brilla en su venganza. Su gloria brilla en su ira siendo derramada sobre la humanidad. Así que al final, hermanos, el día de la ira de Dios será el día donde Dios despliegue su gloria, donde Dios muestre su poder. Y finalmente, hermanos, habrá justicia. Dios dará a cada uno de acuerdo a lo que merecen. La copa de la ira será finalmente derramada sobre aquellos que no se han refugiado en Cristo. Repito de nuevo, la copa de la ira de Dios será derramada sobre todos aquellos que no se han refugiado en Cristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios hará honor y justicia a su Hijo. Cristo bebió la copa de ira que nosotros teníamos que beber. Cristo en el Calvario tomó la ira de Dios que nosotros teníamos que pagar, y Él pagó en nuestro lugar. Cristo en el Calvario resistió el dolor de miles de infiernos que se derramaron sobre Él. Y por lo tanto, en el día final, Dios derramará su ira, la copa de su ira, sobre aquellos que no están en el equipo de Cristo. ¿Me sigue con esto, hermano? Por lo tanto, yo creo que es un buen momento para examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en Cristo. Porque solo en Cristo hay salvación. Porque solo en Cristo la copa de la ira de Dios ya no la tenemos que beber nosotros, porque la bebió Cristo hasta la última gota en la cruz del Calvario. Ahora, si pusiste atención a nuestro texto, me salté una escena importante al inicio. Me salté una escena bastante grande, de hecho, al inicio del capítulo 15. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de hoy, en los que voy a ser más breve. El cántico de victoria. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 15, versos 1 al 3. Dice: entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Ya hemos visto esa parte, ¿no es cierto? Hemos visto que Dios derrama su furor, 7 ángeles con 7 copas derraman 7 plagas, y hecho está, se acaba todo, el furor de Dios es derramado sobre la humanidad. Pero mira la segunda parte. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Ahora, hermano, Juan logra ver cómo se consuma el furor de Dios y se derraman las copas de la ira de Dios. Mientras tanto, hay un grupo en otro lugar que se encuentra de fiesta porque Dios hará justicia. ¿Quiénes son? El texto dice literalmente que son los que han vencido a la bestia, han vencido al mundo, son aquellos que no se dejaron marcar, aquellos que no han entrado en el molde de Babilonia, son aquellos que despreciaron al mundo y amaron al Cordero. Son los inadaptados. El mundo les llama retrógrados. El mundo les llama cuadriculados. El mundo les llama exagerados. Son los que aborrecen al Dios de este siglo. Es la compañía de los santos y escogidos que están en pie delante del trono de Dios. Son los que prefirieron
el vituperio de Cristo a los deleites temporales del pecado y de este mundo. ¿Sabe usted quiénes son? Es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Ahora, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Bueno, dice el texto que ellos están parados frente a ¿qué? ¿Dónde están, hermanos? ¿Parados frente a dónde? Ayúdenme a predicar, por favor. Frente a un mar de cristal mezclado con fuego. Muy bien. ¿Y qué tienen o qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tienen en sus manos? Arpas de Dios. Hermanos, ¿y qué están haciendo? Están cantando, están de fiesta. Los enemigos han sido vencidos. Los enemigos de Dios, los enemigos del Cordero han sido derrotados. La ira de Dios está siendo derramada. Se ha consumado, dice el texto, se ha consumado el furor de Dios sobre sus enemigos. Mientras tanto, escuche esto, por favor. Mientras los enemigos están recibiendo la ira de Dios, el pueblo de Dios canta en la playa y celebra a Dios con instrumentos musicales. ¿Le es familiar esta escena? ¿Hay algún momento en la historia bíblica en la que después de la victoria de Dios sobre sus enemigos, el pueblo está alegremente cantando un cántico de victoria junto a la orilla de un mar? Y antes de que me conteste, un momento, Juan nos dice, le voy a dar una pista, que ellos están cantando y están cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Hermano, ¿le es familiar esta escena? Dígame, ¿dónde aparece esta misma escena? Cuando cruzaron el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 15 es exactamente la misma escena. Dios ha consumado el furor de su ira contra sus enemigos. Israel ha sido librado de las garras de Egipto, y para dejar bien en claro que era Dios quien los sacó con poder, ¿qué fue lo que Dios hizo? Desató toda su ira, toda su furia contra Faraón y contra sus cuadrillas. El mar entero aplastó a este grupo de soldados que venían persiguiendo al pueblo. El mar se convirtió en un mar de fuego, en un mar de juicio. Y en la otra orilla, Moisés y el pueblo empiezan a cantar un cántico de victoria. ¿Y qué cantan ellos, hermanos? Verso 3 y verso 4. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Y quizá podríamos cantar: y echó a la mar los carros del faraón, ¿verdad? Esa sería también otra versión. Ahora, esta es una canción de celebración, de redención, hermanos. ¿Qué celebra esta canción? Bueno, celebra las hazañas del Señor. El Señor es justo, el Señor ha hecho estas grandes obras. Pero también celebra la justicia y la fidelidad de sus caminos. Justos y verdaderos son tus caminos. Pero también celebra la grandeza y la dignidad del Señor. Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Hermanos, si nosotros vemos la historia de la humanidad y contemplamos esto como el último momento en la historia de la humanidad, hermanos, el día de ayer, los moradores de la tierra alababan a la bestia y decían: ¿quién como tú, oh bestia? ¿Quién podrá luchar contra ti? ¿Quién es tan grande como tú? ¿Dónde podrá compararse tu señorío? El mundo entero alababa el nombre de la bestia. Pero eso era ayer, porque hoy todo está en su sitio, todo encaja, todo es justicia. El Dios poderoso reina
Él es el verdadero rey de las naciones, no la bestia. Dios es el verdadero rey de las naciones, y las naciones enteras vendrán delante del Señor para proclamar su victoria y le adorarán por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, gloria al Señor por la victoria del Señor y la victoria de su pueblo. Porque, hermanos, es el pueblo del Señor el que está cantando este cántico de victoria. Hermanos, es el pueblo del Señor el que al final de la historia cantará este cántico de victoria. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Pero hay un punto más que es necesario tocar en este cuadro. Y, hermano, de verdad voy a ser muy breve. El tercer punto, un llamado urgente. Dice Apocalipsis 16:15: estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Justo un momento antes de derramar la séptima copa de la ira de Dios, justo un momento antes de que se acabe la historia, justo un momento antes de que Dios diga: hecho está, se acaba todo, justo un momento antes de eso, Cristo entra en la escena del relato. Y por primera vez en algún tiempo, dentro de nuestra serie de Apocalipsis, podemos escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y sus palabras son un llamado urgente. Vengo sin avisar, dice Cristo. Vengo como ladrón, vengo sin avisar. Manténganse despiertos, dice, estén alerta. Y luego les dice: guarda sus ropas, guarden sus ropas, no sea que anden desnudos y vean su vergüenza. Manténganse vestidos y guarden su ropa en pureza. No te duermas, sé vigilante, no te manches, conserva la virtud. Hermanos, el Señor viene pronto y debemos estar alerta cada día de nuestra vida. Y sobre todo, yo quiero que notes el énfasis que Jesús hace en las ropas. No estén desnudos, no se manchen. Nota eso, ¿verdad? ¿Por qué? En el capítulo 19 nos dice el por qué. Porque la novia del Cordero debe estar vestida de lino fino, purísimo, santo y agradable a su Dios. Y esa pureza son las obras de justicia, dice Juan, que la iglesia ha preparado para esperar a Cristo. Hermano, no te duermas, sé vigilante, no te manches, conserva tu virtud. Cristo le está haciendo un llamado a la iglesia para que mientras Él viene nos mantengamos perseverando en la santidad. Y, hermano, quiero terminar con esto. Te animo a examinarte hoy. A la luz de todo lo que hemos visto el día de hoy, te animo a examinarte hoy. Y con esto termino este mensaje haciéndote una sola pregunta. ¿Estás perseverando en buscar ser santo para el día de Cristo? Hermano, una sola pregunta. ¿Estás perseverando en santidad? ¿Tus ropas están limpias? ¿Estás viviendo como un discípulo? Cuando venga el Señor, tus obras que serán pasadas por fuego, tus obras dirán que tú eres de Cristo, o tus obras dirán que tú eres del diablo. Hermano, ¿estás viviendo en santidad? Eso es lo que el Señor viene a buscar. Una esposa santa, una esposa limpia, una esposa que no se ha avergonzado del esposo y que se mantiene firme delante del Señor. Repito, hermano, de nuevo, repito, examínate por favor. ¿Estás perseverando en buscar ser santo para el día de Cristo? Si no lo estás haciendo,
Déjame decirte algo hoy. Hay gracia para ti. Todavía hoy es día de arrepentimiento. Todavía hoy es día de ponerse a cuentas con el Señor. Todavía hoy es día de poner nuestras obras en el cauce de lo que Él nos ha pedido. Todavía hoy es día de hacer una resolución de corazón y decir: hasta aquí mis ojos van a ver otra cosa que no sea lo santo. Hasta aquí mis manos han tocado cosas que no sean santas. Hasta aquí mis pies han recorrido senderos que no son los senderos de la justicia. Hasta el último día voy a vivir en santidad. Voy a amar al Señor hasta el final. Voy a vivir para su gloria. Voy a honrar el discipulado al que Él me ha llamado. Hoy es día de santidad, hermanos. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Hermanos, hay gracia para nosotros y hay oportuno socorro. Tenemos la potencia del Espíritu Santo que nos fortalece para poder cumplir con el llamado que hemos recibido del Señor. Hermano, créeme lo que te estoy diciendo hoy, por favor, por el amor de nuestro bendito Señor. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que hoy opera en tu interior para darte la potencia suficiente para vivir para la gloria de Dios. Así que, hermano, llénate de coraje, llénate de valor y vive en santidad para la gloria del Señor.